Bienvenido a tu clase de español del 17 de noviembre del 2021 en su segunda sesión. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar trabajando con las leyendas. ¿Recuerdas que en clases pasadas ya analizamos algunas leyendas, hablamos acerca de lo que son las leyendas, así como de sus características? Antes de comenzar a trabajar con el tema del día de hoy, vamos a abrir nuestro libro de español en la página 51. Toma ya sea un lápiz, un color o tu marcatextos porque vamos a subrayar una parte importante. Vamos a comenzar a leer de donde dice de leyenda. De leyenda. Las leyendas constituyen parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos, entre otras cosas. De aquí vas a subrayar todo lo que acabamos de leer. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque nos explican cuál es el objetivo de la leyenda, para qué han servido y cómo las han utilizado las personas. Una vez que tengas subrayado esta parte, vamos a continuar con nuestro video. Ahora vamos a comenzar con el tema de esta clase. Para eso va a ser importante que tengas a la mano tu libreta y que anotes la siguiente información porque la vamos a necesitar para la siguiente actividad. Las leyendas también tienen otro tipo de características y es que se dividen en tipos. Tenemos el primer tipo como las leyendas etiológicas. ¿Qué son las leyendas etiológicas? Las leyendas etiológicas buscan dar una explicación de por qué se le llama a una ciudad, a un animal o a una planta de esa manera. Estas leyendas nos explican por qué se nombraron así, es decir, buscan dar una explicación del origen del nombre. El siguiente tipo son las leyendas históricas. Este tipo de leyendas narra algún tipo de suceso extraordinario que ocurrió en un evento importante en la historia. Por ejemplo, podemos encontrar leyendas que nos hablan acerca de sucesos extraordinarios que ocurrieron con personajes de la Revolución o de la Independencia. Generalmente este tipo de leyendas cuenta con fecha exacta o lugares exactos. El siguiente tipo son aquellas que hablan de seres y fuerzas sobrenaturales. En este tipo de leyendas sobresale la presencia de fantasmas, brujas o demonios. Y por último, las leyendas de tipo religiosas. Las leyendas de tipo religiosas narran la vida y los milagros de los santos o de sucesos extraordinarios que ocurrieron en la iglesia. Después de esta explicación, vamos a realizar nuestro trabajo. Recuerda que es importante que tengas escrito en tu libreta los tipos de leyendas que acabamos de explicar. Para la actividad que vamos a realizar a continuación, es importante que realices en tu libreta un cuadro similar a este. Con este cuadro vamos a realizar un análisis de nuestras leyendas. Este cuadro debe de tener título, lugar, época, personajes, hechos sorprendentes y tipo de leyenda. Una vez que tengas elaborado este cuadro, puedes continuar con tu video. Yo te voy a mostrar con un ejemplo cómo se va a llenar este cuadrito. Voy a trabajar con la leyenda de La Llorona. Voy a subir esta leyenda también a tu plataforma para que la puedas revisar. Entonces, vamos ahorita a leer la leyenda de La Llorona y posteriormente vamos a realizar el análisis de los elementos que vienen en este cuadro. La Llorona de San Luis Potosí. Allá en los remotos tiempos de principios del siglo XVIII, los ríos eran caudalosos y permanentes como el río Santiago y el río Españita. Cuando se rebosaban los ríos, la ciudad se inundaba y las calles se hacían intransitables. Por aquellos tiempos llegó a San Luis Potosí una bella mujer proveniente del Real de Charcas, a quien sus padres habían querido educar en la mejor escuela del lugar.
Dada su singular belleza y su bien formada educación, pronto fue cortejada por muchos hombres y tiempo después se casó con el hijo de un próspero minero, naciendo dos bellos gemelitos del matrimonio. Ella los cuidó con esmero hasta la edad de 1 año, cuando se enteró de que su esposo tenía un amante. Enloquecida por la rabia, decidió que tenía que deshacerse de sus bebés. Un día, en que el calor era sofocante, se fue a bañar al río Santiago, llevando consigo a los 2 niños, y una vez dentro del agua los soltó. Sin embargo, inmediatamente se arrepintió y quiso salvarlos, pero no le fue posible, y ella misma estuvo a punto de ahogarse. Gritaba pidiendo que salvaran a sus hijos, pero solo pudieron salvarla a ella, y pasó el resto de sus años buscando en el río Santiago, culpándose de haberlos ahogado. Muchos años después, por las calles estrechas de la ciudad, apareció una mujer de vestido y manto blanco. Al caminar dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Deambulaba generalmente después de las 12 de la noche, y siempre que esta mujer paseaba por las calles hacia el río Santiago, en las orillas de la ciudad se oía el prolongado y lastimero grito de ¡ay, mis hijos! Después de esta lectura, vamos a comenzar a llenar nuestra tablita. Lo primero que nos pide nuestra tabla es el título de la leyenda. En este caso, mi leyenda se llama La Llorona de San Luis Potosí, y lo voy a anotar aquí. Ahora nos pide el lugar en donde ocurrió estos hechos. Nuestra leyenda nos dice que es en San Luis Potosí y nos hablan exactamente del río Santiago, que fue donde ocurrieron los hechos o el nudo de nuestra historia. Entonces, en lugar vamos a escribir San Luis Potosí en río Santiago. Aquí yo ya lo anoté. Ahora nos pide la época. Aquí, si nuestra leyenda no nos diera un año exacto, colocaríamos una época aproximada, por ejemplo, en la época de la Revolución, en los años 80, etc. En este caso, mi leyenda sí me da una época más o menos aproximada. Me dice que es a principios del siglo XVIII. Entonces es lo que voy a anotar aquí. Ahora en personajes vamos a escribir todos los personajes que aparecieron en nuestra leyenda. Bien, en los personajes de mi leyenda, si tú recuerdas, nos hablaba de una bella mujer proveniente de Real de Charcas. Esta mujer es la que se va a convertir en la Llorona. Entonces este sería mi personaje principal y lo voy a subrayar. También nos mencionaba que se casó con el hijo de un próspero minero. Aquí encontramos entonces otro personaje, el hijo de un próspero minero que se convertirá en su esposo, y por último los gemelos o sus hijos, que son los que ahoga en el río. Entonces, como personajes tenemos la bella mujer proveniente de Real de Charcas que se convertirá en la Llorona, su esposo y sus hijos. Y voy a anotar entonces mis personajes en la tablita. Entonces los anoto en mi cuadrito, que sería la mujer de Real de Charcas, que se convertirá en la Llorona, su marido y sus hijos gemelos. ¿Cuáles son los hechos sorprendentes? Aquí voy a escribir todos los hechos que se salen de la realidad o que son increíbles o que uno necesitaría verlos para poder decir que realmente existen. En este caso, si recuerdas, mi leyenda decía que se aparecía una mujer de vestido y manto blanco y que al caminar dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Entonces aquí yo lo que voy a anotar es una mujer que caminaba y dejaba una estela de reflejos luminosos. Eso es un hecho sorprendente. Aquí yo ya anoté el hecho sorprendente, que fue la mujer que dejaba esos rastros luminosos. ¿Qué tipo de leyenda es? Para el tipo de leyenda, lo que voy a hacer es que voy a checar
los tipos de leyenda que yo te había mencionado y que tú tienes que tener anotados en tu libreta. En este caso, mi leyenda no me habla acerca del origen del nombre de un lugar o de una ciudad, por lo tanto no es etiológica. No me habla acerca de algún suceso que tenga que ver con la historia o con un acontecimiento importante, entonces no es histórica. Tampoco me habla sobre milagros o santos, por lo tanto no es religiosa, pero sí me menciona algo sobrenatural. Entonces, voy a escribir en tipo seres y fuerzas sobrenaturales. Aquí yo ya lo tengo escrito. De esta forma es como se llena nuestra tablita. ¿Qué es lo que vas a hacer tú de actividad? De actividad, de las 5 leyendas que te pedí, vas a elegir 2 y vas a realizar el mismo análisis que yo realicé con mi leyenda. Es decir, de las 2 leyendas que elijas, vas a hacer 2 cuadritos y vas a analizar el título, el lugar, la época, los personajes, los hechos sorprendentes y el tipo de leyenda. ¿Qué vas a subir a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma vas a subir la foto en donde escribiste los tipos de leyendas. Esos que te pedí que escribieras en tu libreta y que te sirven de base para poder realizar el análisis de la leyenda. Es decir, la foto donde escribiste estos tipos de leyendas. Y vas a subir las 2 tablitas en donde analizaste 2 tipos de leyendas diferentes. Y con eso habrás terminado tu clase de español de este día. Recuerda, sube tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.